Muy buenas tardes, amada familia en Cristo. Soy el pastor Daniel Beteta. Es un gusto muy especial para mí poder estar con ustedes en este momento, compartir la palabra del Señor, tener un momento también de reflexión, de intimidad los unos con los otros y orar, pedirle al Señor por la paz, por la sanidad y por la bendición en cada uno de sus hogares. Quisiéramos hacer una oración muy especial en esta oportunidad por aquellas personas que están en el proceso de recuperarse del coronavirus, que han sido afectados tremendamente por esta pandemia, pero que se encuentran en cuidados intensivos y que también están recuperándose poco a poco de esta enfermedad. También oramos por cada uno de los hermanos y hermanas que han perdido a un ser querido como consecuencia de esta pandemia. Así que ahí donde usted está, yo le invito en el nombre de Jesús a que oremos juntos e intercedamos por nuestra gente, por aquellos que están recuperándose de esta pandemia. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde levantamos nuestro corazón y nuestra vida delante de ti. Rogamos, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre los enfermos. Muy especialmente, Padre, por aquellos que están en cuidados intensivos, por aquellos que están recuperándose, Señor, de este coronavirus. Señor, sánalos, ten piedad de ellos. También, Padre, erradica, saca totalmente este virus de en medio de nosotros. Trae sanidad a nuestra tierra. Danos paz en nuestros corazones y permítenos, Señor, tener tu protección y tu cuidado. Señor, a los familiares de personas que han estado, Señor, en dolor, en sufrimiento, como consecuencia de la pérdida de un ser querido, te rogamos que tú llenes estos corazones de paz, de esperanza, de confianza. Que tú traigas, Señor, el consuelo divino. En este momento que vamos a orar, que vamos a interceder, pero que también, Señor, vamos a leer y a meditar en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que abra nuestra mente y nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, se anide en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Nos encomendamos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amada familia en Cristo, quiero agradecer a cada uno de ustedes por sus mensajes, sus notitas, su cariño, su amor. Muchísimas gracias. Esto llena mi corazón y nos anima para seguir adelante proclamando la palabra del Señor. Quisiera invitarle a que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hemos venido realizando una serie de estudios sobre el libro de los Romanos. Romanos capítulo 9. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Nuestra meditación en esta tarde está en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Leo para ustedes. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Amén. Esto es palabra del Señor. No cabe duda que las condiciones prevalecientes en la época de Pablo eran sumamente críticas. Recordemos esa confusión político-social que se estaba viviendo como consecuencia del Imperio Romano controlando casi la totalidad de las provincias. El Imperio Romano entonces había prácticamente sometido a la mayoría de los países de aquel entonces, siendo ese uno de los mayores imperios, y el pueblo de Israel, como consecuencia, estaba sometido, estaba sujeto a este imperio. Recordemos otra cosa interesante, que estamos hablando de un imperio romano politeísta. Esto quiere decir que tenían muchos dioses. Al que menos tenía el imperio romano era el verdadero Dios. No cabe duda que la influencia griega y romana prevalecía en sus sistemas de adoración y de creencias en las cuales tenían muchos dioses que ellos mismos adoraban. Pero en alguna forma u otra habían permitido que los países sobre los cuales ellos tenían dominio o autoridad pudieran expresar su fe, pudieran expresar su religión, o sea, sus creencias propias. Y este era el caso del pueblo judío o el pueblo de Israel. Ellos eran practicantes de su judaísmo tradicional, que había sido por años y años parte de la vida misma del pueblo de Israel. Recordamos desde la época de Abraham, cuando Abraham es tomado con la promesa de que en él serán benditas todas las familias sobre la faz de la tierra. Él viene de Ur de los Caldeos, llega a la parte misma de lo que es hoy la Tierra Santa, Palestina, se ubica en ese lugar de acuerdo al mandato de Dios, se forma, se genera en la vida de José allá en Egipto cuando es esclavo, lo que es en sí el pueblo de Dios. Ahí comienzan las regulaciones, ahí comienzan los mandatos, pero también, muy importante, ahí comienza una relación entre Dios y su pueblo. Entre Dios que escoge a Israel como su pueblo. Esto es algo tremendamente maravilloso, porque Israel es considerado entonces la adopción de Dios por medio de su gracia para formar lo que es en sí un establecimiento relacional entre el pueblo y Dios. Sin embargo, a través de la actividad profética, debido a la rebeldía del mismo pueblo de no acatar las leyes de Dios, de no hacer la voluntad de Dios, Dios les envía profetas para que los confronte precisamente con su relación personal con Dios. Muchos de ellos se arrepienten y otros no, siguen el mismo curso de sus vidas. El plan de Dios, ese plan maravilloso que ya había sido planeado desde antes de la fundación del mundo por su preconcebido conocimiento de enviar al Salvador del mundo, a Jesucristo mismo, el mismo Dios encarnado, para que venga a cumplir una misión terrenal, para que venga a redimir a la humanidad y nuevamente volver a ese pueblo a una relación santa entre Dios y su pueblo. La presencia entonces de Jesucristo, que es producto de ese pueblo, que es raíz del mismo pueblo de Israel, viene a ser el Salvador del mundo, el que redime al mundo
para remisión de nuestros pecados, para darnos vida y para el establecimiento del reino de los cielos. Pablo, siendo un perseguidor de los cristianos, precisamente por estar en contra de esta nueva enseñanza en Cristo Jesús y sobre todo los discípulos de Jesús, él como fariseo, él como religioso, lleno de esta presencia misma de su mismo conocimiento y pasión, como fariseo de fariseos, como judío auténtico, entonces se dedica a perseguir a estos famosos cristianos que andan anunciando una nueva religión, algo diferente completamente al sistema judaísmo. Pero lo que Pablo no sabía era que Dios tenía un plan para su vida. Y déjeme en este momento hacer un paréntesis y recordarle que Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenemos que oír la voz de Dios, escuchar a Dios para que ese plan maravilloso se realice en nuestra vida y en nuestros corazones. Imagínense que Pablo dice la palabra en el arrepentimiento de Pablo en el libro de los Hechos, que estaba respirando odio y se había prometido a sí mismo destruir a todos los cristianos, encarcelarlos. Esa era lo que él tenía en mente. Pero lo que Dios tenía en mente era de que Pablo llegaría a ser el gran apóstol de Jesucristo, quien llevaría su palabra a ese mundo gentil, a ese mundo abierto, para que la palabra del Señor pudiera regarse en todo el mundo. Con este preámbulo entonces de Pablo convertido al cristianismo como producto de un encuentro personal con Jesucristo, se dedica Pablo por entero a predicar la palabra del Señor. Y como consecuencia, considerado un traidor a la causa judía. Esa misma condición de traidor a la causa judía lo hacían ser víctima de persecución, de azotes, de encarcelamientos, una guerra total en contra de aquel apóstol que había sido escogido por el Señor. Y acá en Romanos, que el apóstol Pablo escribiendo a los romanos precisamente, ahí había una iglesia en Roma bastante activa, bastante dinámica, y Pablo escribe precisamente a ellos para quitar un poco los conceptos tradicionales que ellos estaban guardando como consecuencia los judíos de su judaísmo y los no judíos como consecuencia de su libertad en Cristo. Pablo entonces dice en el capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo. Es un poco extraño que Pablo mencione esta palabra verdad, aunque Cristo la usó muchas veces cuando se refirió a decir algo completamente afirmativo y cierto, y se usa 2 veces para declarar una verdad absoluta. Cuando Jesús decía en verdad os digo, esto significaba una verdad total, una verdad absoluta. Pablo entonces está diciendo en este momento, verdad digo.
como asegurando que hay algo que Él quiere revelar completamente y dejarlo muy claro delante de todos los que están escuchando esta epístola o los que leerán la epístola. No miento. Esa es una declaración bastante profunda. Estoy diciendo la verdad. No miento. Y todavía dice algo más. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esta declaración que acuña el apóstol Pablo para iniciar una enseñanza que quiere dejar en la mente de los romanos está precedida de una serie de palabras que llevan una verdad absoluta, una verdad total, una verdad que no puede ser escondida. Y esta verdad que en este momento estamos por abrir, estamos por conocer, en el siguiente versículo está declarada como una declaración clara, abierta y contundente de la agonía de este corazón. Dice Pablo que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Alguien diría está pasando por un momento de depresión. Y la depresión tiene como consecuencia dolor, sufrimiento, ansiedad. Y Pablo está precisamente viviendo uno de estos momentos. ¿Cuál sería entonces la razón, la causa principal de esta carga emocional que Pablo está llevando sobre sus hombros y que en esta oportunidad vacía de su corazón la echa enfrente de los romanos para decirles, ¿saben qué? Ya no aguanto más. Traigo una carga sobre mí. Traigo una carga que no la soporto, no la aguanto. Tengo tristeza. Tengo de continuo dolor en mi corazón. Traigo esta aflicción por mucho tiempo. Un buen psicólogo diría, siéntate, Pablo, dialoguemos. Cuéntame, ¿cuál es tu problema? ¿Qué está pasando dentro de ti? Y no cabe duda que esta catarsis, este vacío del corazón de Pablo delante de los romanos, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El problema entonces que cargaba Pablo dentro de sí era un problema relacional, un problema con la familia. Y cuando tenemos problemas con la familia, pues no cabe duda que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu se altera porque todos deseamos vivir en paz con la familia, especialmente en una relación matrimonial o familiar. Queremos estar en paz con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Deseamos estar en paz con nosotros mismos, que todo haya felicidad. Pero Pablo está hablando de que él está pasando por un problema muy serio, familiar, relacional. Y dice Pablo, ¿saben? Estoy deseando inclusive que yo mismo no sea salvo, sea separado totalmente de Cristo por causa de la familia. Por causa de la familia quisiera no ser más cristiano, no ser más salvo. Pues estoy dispuesto a ofrendar, interesante, a ofrendar mi propia salvación a través de Jesucristo intercediendo por ellos. Recordemos que Moisés, inclusive, como consecuencia de la rebelión del pueblo de Israel, cuando él fue a la montaña, le dijo a Dios, por favor, borra mi nombre del libro que has escrito, que no tenga yo ningún indicio, pero por favor, salva a este pueblo.
Hoy Pablo está haciendo algo similar. Él carga un problema familiar, relacional, entre lo que es él, y dice, y mis parientes según la carne. Parientes según la carne es hermoso, es lindo que nosotros tenemos hermanos y hermanas espiritualmente. Gente linda que nos escucha en la Argentina, gente preciosa en Colombia, personas en El Salvador, en Guatemala, en México, acá mismo en los Estados Unidos, en las iglesias. Es una gran bendición, hermanos y hermanas. Usted no se imagina lo feliz que nos sentimos cuando alguien nos manda una notita, pastor desde Ocosingo, Chiapas, pastor desde Colombia, desde Argentina, los saludamos. Son palabras de ánimo, son palabras de consuelo, y uno dice, qué hermoso que la iglesia del Señor, que el pueblo del Señor, que somos hermanos, hermanas en Cristo Jesús, nos estamos conectando, nos estamos uniendo en este momento tan especial. Entonces la familiaridad se hace parte de una convivencia. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, que no tenemos una persecución directa a nosotros. Al contrario, tenemos estas plataformas a través de las cuales estamos proclamando la palabra del Señor. No estamos bajo una condición de persecución, estamos bajo una condición de libertad. Nuestra familia en Cristo se expande, pero causa dolor cuando sabemos que alguien de nuestra propia carne está pasando por un momento difícil o está siendo rebelde a la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba viviendo precisamente ese dolor, ese sufrimiento interno, porque él no veía que su carne, sus hermanos de carne, su familia de carne, fuera tocada con el poder del evangelio. Dice la palabra, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Imagínese usted, mi hermano y hermana que me está escuchando, que ellos eran poseedores de todo. Tenían la ley, la adoración, la relación, la adopción. Tenían todas las condiciones necesarias para ser parte de un reavivamiento espiritual, y que el pueblo judío reconociera a su Mesías y vinieran arrepentidos para formar parte de un reavivamiento espiritual cual nunca antes había habido. Pero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aquellos no recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Por el contrario, lo rechazaron, lo echaron fuera. Y muy especialmente durante el Imperio Romano, y muy especialmente en la época de Pablo, cuando se comienza el cristianismo, cuando se desarrolla el cristianismo. Ellos rechazaron completamente la figura mesiánica en Cristo Jesús y siguieron con su judaísmo tradicional. La pregunta quizás que puede llegar en este momento es, ¿será posible que Dios tenga un plan para el pueblo de Israel? ¿Será posible que Dios tenga misericordia de ese pueblo para que ellos puedan entender y creer y venir a los caminos del Señor? En la época de Pablo era casi imposible. Sin embargo, hoy día, cuando revisamos las estadísticas de cuántos cristianos hay en Israel, nos damos cuenta que hay una diversidad de religiones. Más o menos un 70-71% de la población total de Israel sigue con la tradición judía. Pero hay un 2%, un remanente santo,
una manada pequeña que son cristianos. Y que este 2% puede provocar no solamente el contagio de la palabra a todo el pueblo de Israel, sino en el plan maravilloso del Señor, revelar a través de este 2% de la población total en Israel que cree en Jesucristo, hacer un impacto y una transformación dentro de este pueblo, y de acuerdo a la misericordia del Señor, ellos también puedan ser salvos. Recordemos que la salvación es totalmente por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Dios tiene un plan, como les había dicho inicialmente, para cada uno de nosotros, para el pueblo de Israel, para mi vida, para la vida de cada uno de ustedes. Dice Pablo, que son israelitas, de los cuales son la adopción de la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y es interesante, familia amada, y los que leen la palabra del Señor, que en este versículo 5, Pablo hace un amén. Ese amén que significa así sea, pero también es una expresión de cerrar parte de una declaración que se ha hecho anteriormente. En los versículos del 1 al 5, Pablo plantea ese dolor, Pablo plantea ese sufrimiento, pero concluye muy enfáticamente con un intenso amén, con un amén de esperanza, con un amén de oportunidad, con un así sea la voluntad del Señor en tu vida, así sea la voluntad del Señor en cada corazón. Ahora déjeme traer un poquito todo esto a la realidad. Hay personas que están rechazando todavía el Evangelio. Hay muchas personas que todavía no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Son aquellos que oyen la palabra, pero que no la toman, no se apropian, no la viven dentro de sí, sino que simplemente son tal vez religiosos, religiosas, que practican algo, pero que verdaderamente el corazón de ellos está vacío porque no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Así como Pablo sentía una carga sobre él, así como Pablo sentía dolor, tristeza en su corazón, así igualmente nosotros como pastores, como pastoras, sentimos esa carga espiritual, sentimos esa tristeza cuando hay tanta gente que no quiere recibir la palabra, que se resiste todavía a reconocer que solamente Cristo es la solución para su vida, que solamente Cristo puede transformar, puede cambiar, puede hacer algo diferente en su vida y en su futuro. Es tan fácil si solamente recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Yo le invito, familia amada, en el nombre del Señor, los que me están escuchando, amigo, amiga que me escucha, persona que todavía no ha experimentado ese encuentro personal con Jesucristo, entregue su vida a Jesús. Permita que el Espíritu Santo entre a su vida y a su corazón. Y que hoy usted, juntamente con Pablo, pueda decir: ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, que es en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador personal. Que Dios le bendiga. Es mi ruego y mi oración. Le invito muy atentamente a que el día domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestra Santa Cena virtual. Por favor, prepare un pan y un poquito de jugo de uva. Manténgalo cerca de usted. Yo le voy a dar indicaciones cómo nosotros celebraremos esta Santa Cena
la Santa Comunión. Invite a sus hermanos, amigos, familiares y juntos celebremos este encuentro espiritual con Cristo. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por este momento que nos has permitido compartir. Rogamos que tu paz y tu bendición esté sobre cada uno de tus hijos. Que ese amor inmenso que tú tuviste con el pueblo de Israel, hoy lo sigues teniendo en medio de todos aquellos gentiles y judíos que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Señor, trae paz, confianza y seguridad a nuestras vidas. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.